Llamada a pista, episodio 116. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días. Buenos días, Willy. Y Santiago Godoy, muy buenos días, Santiago Godoy. Buenos días, Willy. He descubierto una nueva, me encanta tu voz congestionada. Tiene mucho más carácter y es mucho más sensual. Tengo la voz congestionada, se nota que estoy congestionado, es que estoy ahí con Un poquito. de... Sí, un poquito constipado, estoy ahí con la voz un poquito... Se nota. Pero cosa que me gusta, me encanta. Yo ya sé que mi voz te enamora, sea como sea y esté como esté. Es así, ya lo sé, Santiago Godoy. Te tengo comprado con mi voz. Me tienes ganado, jodido. Muy bien, oye, una semana más nos reencontramos aquí. Ahora todo el mundo se estará preguntando, este episodio, ¿por qué no es del Campeonato de España? ¿Por qué no ha habido directo esta semana? ¿Qué ha pasado? Porque ha habido un evento súper importante este fin de semana, del cual no vamos a hablar en llamada a pista en este episodio 116 del 11 de junio del 2021. ¿Y eso por qué es? Porque estamos preparando un directo de los que nos gustan, con invitados, a ver si vienen, que esto no depende solamente de nosotros. Pero estamos preparando, estamos urdiendo un plan para que la semana que viene podamos todos disfrutar de un directo de llamada a pista comentando semifinales y final, y si tenemos suerte, tener a los protagonistas también en directo para recibir nuestras preguntas. Así que ya sabéis que, bueno, vamos a estar liados editando, preparando, planificando y organizando ese directo. Y por eso hoy no hablamos del Campeonato de España. ¿Lo conseguiremos? Lo conseguimos todo siempre. Lo conseguiremos, pues el año pasado lo conseguimos, ¿eh? No, el año pasado fue brutal y este año también va a ser brutal. Porque es que tú piensas que ya nadie puede decir que no a una llamada a pista. La gente está esperando, están listas. Hostia, ¿y cuándo me llamáis? Claro. Nunca he pasado por llamada a pista. ¿Por qué no me llamáis? Bueno, porque hacemos un episodio a la semana, no hacemos 50. Hay una guerra interna. O sea, si eres un tirador de élite, no has pasado por llamada a pista, no eres nadie. Nadie. Exacto. Ahí está. Todo el mundo se pelea por estar aquí en llamada a pista, como también se pelean por ser patrocinadores, aunque no todo el mundo lo consigue. De hecho, el gran campeón de los patrocinadores, el gran campeón de nuestros corazones, es, sin lugar a dudas, y por lo menos hasta el final de temporada, los NEPs. Esos tornillos que aseguran nuestras puntas. Oye, tornillos que hemos visto durante todo este fin de semana en muchos floretes y en muchas espadas de muchos competidores. Ya les preguntaremos la semana aquí en los campeones si llevan o no NEPs, y en función de eso, igual nos tendremos que equilibrar un poquito. No, pero seguro, yo no vi ninguna punta saltar. No sé, Matei, tú, que yo sé que tú estuviste enganchada 24 horas a la competición. ¿Tuviste alguna punta saltar o no? 24/7 estuve. No vi ninguna punta saltar, la verdad. Esto es evidentemente un claro, una clara señal de que todo el mundo utilizaba NEPs, sin duda alguna, porque si no, hubiese sido diferente. ¿Y dónde puedes encontrar los NEPs? Os preguntaréis en estos momentos. Pues mira, en dos sitios muy fáciles, muy sencillos. Uno en internet, donde puedes encontrar cualquier cosa, pero también los NEPs, en fencingfan.com, en su página web. Y también en vuestro distribuidor favorito. Acércate a tu distribuidor de confianza y seguro que va a tener los NEPs, sin duda alguna. Así que ya lo sabes. Si quieres más sobre NEPs, www.fencingfan.com. Dicen las malas lenguas que en la Deep Web ya los NEPs cotizan como el Bitcoin. Exacto. Sí. Los puedes intercambiar por bitcoins. Cuidado, ¿eh? ¿Tú has visto cómo ha crecido el valor de las bitcoins? Brutal, ¿eh? Pues brutal. Así crecerán los de los NEPs y encima no parece tan timo. Funciona mejor. Los puedes usar más ocasiones. Bueno, pues los NEPs más. Totalmente. Así es, pero no solo de patrocinadores vive el hombre. ¿De qué vive también el hombre y la mujer, Maribel Matei?
Pues de nuestros mecenas. De nuestros mecenas, Por supuestísimo. efectivamente. Además, yo ya lo decía Willy antes de empezar a grabar, que estaba hablando con Edu Sánchez. Yo tengo ahí una relación ya muy, muy personal con algunos, ¿eh? O sea, realmente desde que nos pagan, les respondo a los WhatsApps y todo. Porque tenemos una cercanía magnífica a nuestros oyentes y a nuestros mecenas. Somos gente muy cercana. Somos Campechanos, exacto, como el rey. como el rey, pero sin Emérito, robar. el emérito. El último mensaje que me envió Edu Sánchez Code es: ahora que soy tu dueño. Y digo, bueno, vale, creo que lo de los mecenas se nos Vaya, está pues a yendo mí no las me hablas manos. Sí, así, ¿eh? pero Ya te lo digo yo. a ti te la con más respeto Hombre. porque a Santi Godoy solamente hay una persona que le llame señor Godoy y esa persona no está aquí. Pero qué bien sienta a señor veces, mayor. el Exacto. trato de El trato de que no te Mr. conozco de Señor. nada y pienso que tratándote de usted es la mejor manera de poder acercarme a ti. Pero sí, pero no. Esto no funciona así. Pero Conmigo bueno, funciona. Conmigo, yo soy carne de cañón para estas cosas. pero bueno, no nos desviemos del tema, que estábamos hablando de los mecenas. ¿Qué son los mecenas? Matei, danos un poquito de información para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque igual acaba de aterrizar alguien en este podcast, es su primer episodio y dice, ¿y esta gente de qué está hablando? Matei, explícanos, ¿qué es un mecenas? Y dice, me está encantando cómo me puedo hacer Exacto. mecenas, ¿no? Bueno, pues mecenas es esa figura que tenemos en Llamada Pista, que lo que hace es, con una pequeña aportación al mes, con 5 brillos, pues nos permite cada semana hacer este programa en las mejores condiciones posibles y embarcarnos en proyectos tan locos como es retransmitir un preolímpico o hacer directos del Campeonato de España que se están cociendo ahí a fuego lento. Muy bien, efectivamente. Pero bueno, no solamente de la felicidad. Me ha gustado mucho el uso del diminutivo Matei. Muy bien, eurillos. Eso parece que sea menos. Podríamos decir 5 eurillos o 4 euros, porque el diminutivo hace que se rebaje por lo menos un 20% del valor económico. Pero no solamente de la felicidad de dar dinero, que esto de dar dinero da mucha felicidad, vive un mecenas. También se lleva otra serie de beneficios. Y ahora sí, hoy Godoy, señor Godoy, tengo que decir, por favor, dinos qué se lleva un mecenas al ser mecenas de Llamada Pista. Primero de todo se lleva una birra bien fresca de premium, ¿sí? No de las chivecas de lata, no, premium en su copita, con sus lágrimas alrededor, que dice que está bien fresquita. De estas que son artesanas, ¿sabes? Que saben mejor y que compensan los 5 eurillos que estás dando. De Maribel Matei, claro. Esto ya ha escalado a la Sí. primera posición. De repente es lo primero que se lleva el mecenas. De hecho, vamos a quitar el resto de beneficios y vamos a dejar solo este. Es que es lo único que valoro. Claro. ¿Te das cuenta que es lo único por lo que pregunta la gente? Oye, ¿cuándo me va a llegar la cerveza de Maribel Matei? Exacto. Pero ni audio ni nada, no, solo mi cerveza. Yo que tú quitarías el resto. Es más, para la siguiente temporada estamos pensando en distribuir cervezas alrededor de todo el territorio. Sí, ya no hace falta ni que esté Maribel Matei al lado. Sí, llamáis Claro. a Maribel Matei y os enviamos os envía una cerveza premium para que la disfrutéis ahí con una llamada telefónica viendo una puesta de sol en la playa o estando en la sierra ahí tranquilitos o en un parque con niños, ¿por qué no? Y ahí hablar de esgrima a través de videoconferencia y tu cervecita bien fresquita que llega a tus manos a cualquier punto del territorio. ¿Qué te parece, Willy? A Matei le encanta la idea. Cada vez que hablamos de esto, Santi me mete más cargas. Matei está encantada. Pero yo subiría la apuesta. Sí. Yo subiría la apuesta. Ya veremos qué pasa en la temporada número 4 de Llamada Pista. Porque a lo mejor tenemos que superar la cerveza y pasar al gin tonic. Y lo dejo aquí. No lo sé, Matei. Te estás haciendo mayor y creo que deberías empezar a refinar tus gustos en tus cócteles. No me gusta nada el gin tonic. Bueno, tampoco te gustaba la cerveza cuando la probaste, como a todo el mundo, pero al final todos la bebemos. Ya, es verdad.
Eso es cierto. Bueno, pero no solamente se lleva alcohol el mecenas, en este caso, sino que además, si nos envía un audio, lo publicamos en el programa, eso sí, con el contenido para todos los públicos, por favor. Te nombramos en el programa el día que decides hacerte mecenas, que esto da gloria a los oídos de uno mismo escuchar tu nombre pronunciado por otra persona. Y por último, es un tema de conversación que te permite también, cuando estás con tus amigos, con tus colegas o con tus panas, depende de la edad que tengas, pues alardear y comentar qué maravilloso es en el 2021 poder sentirte mecenas de un programa tan maravilloso. No sé si maravilloso, pero por lo menos constante. Esto no nos lo quita nadie. La constancia de este programa. Hombre, 116 episodios. Y apoyarlo de esta manera. 116 episodios, efectivamente. O sea, yo creo que nadie se imaginaba que hubiésemos llegado hasta aquí y nadie se imaginaba que podríamos llenar tantos minutos hablando de esgrima. Porque puede parecer fácil, pero hazlo tú, majete. Hazlo tú, ponte tú a hacerlo. Muy bien, pues hablado ya de nuestro patrocinador, nuestros patrocinadores, hablado ya de los mecenas, lo que nos queda antes de entrar en nuestro contenido es hablar de las noticias de la semana. El calendario nacional continúa con los campeonatos de España cadete, junior y sub-23. Tras la competición senior celebrada el pasado fin de semana, es el turno de las categorías inferiores. A partir de mañana, el Club de Esgrima Santa Teresa de Ávila organiza el Campeonato de España cadete a las 3 armas. Algunos de los tiradores y tiradoras que participen en esta competición también lo harán en Roda de Duero, Burgos, los próximos 19 y 20 de junio. Allí terminarán su temporada nacional los menores de 20 y de 23 años. En el terreno internacional, esta semana se ha hecho pública la selección italiana para Tokio. La Fedescherma, que consiguió clasificar equipos en todas las armas, ya ha otorgado sus 24 plazas. Y en la lista de tiradores y tiradoras hay de todo. Nombres que conocen muy bien lo que es competir en unos juegos y otros que debutan este verano en la competición olímpica. El florete femenino era una de las armas de las que estábamos más pendientes tras la salida de Elisa Di Francesca por maternidad, y con Alice Volpi, Ariana Errigo y Martina Battini como apuestas seguras, quedaba la duda de quién sería la cuarta del equipo. Y lo cierto es que la resolución ha sido totalmente inesperada. Ni Francesca Palumbo ni Camila Mancini, la elegida ha sido Erika Cipresa. La noticia ha causado gran revuelo en Italia por 2 razones. La primera, porque la tiradora es hija de Andrea Cipresa, director técnico del florete nacional. La segunda, porque tanto Palumbo como Mancini tienen mejor ranking internacional. La polémica, que ha llegado hasta el Senado italiano, se ha intentado aplacar con las declaraciones del presidente de la federación, Paolo Azzi, quien ha respaldado la decisión de Cipresa. Fuera del culebrón del florete femenino, el resto de las armas han dado pocas sorpresas. En florete masculino, los medallistas olímpicos Daniele Gadrozzo y Andrea Casara acompañan a Alessio Focconi en su primera participación en unos Juegos. El cuarto del equipo, como en Londres 2012, será Giorgio Abola. En espada masculina, Marco Fischera, Enrico Garozzo y Andrea Santarelli, 3 de los 4 subcampeones de Río 2016 por equipos, se les unirá Gabriele Cimini. La femenina presentará a Mara Navarria, Rosela Fiammingo, plata individual en 2016, Federica Isola y Alberta Santuccio. El sable femenino repite con Rosela Gregorio e Irene Becchi. Junto a ellas, Martina Crisio debutará en la modalidad individual y Michela Battiston será la cuarta del equipo. En masculino, el veteranísimo Aldo Montano se mantiene en el cuarteto como reserva. Enrico Ber, Luca Curatori y Luigi Samele completan la expedición italiana. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, increíble cómo la lían los italianos. Salsa rosa de la buena para comentar y para llenar el hola y el 10 minutos. Esto es maravilloso. ¿Cómo puede ser que la hayan liado tan parda? Porque parece ser que no hay ningún tipo de elemento técnico para poder, ¿no?, soportar la decisión, ¿no?, de incluir a Cipresa en ese equipo. Pues es lo que están diciendo muchos italianos e italianas, porque además, claro, esto no es como aquí. O sea, aquí la esgrima pasa un poco desapercibida y las decisiones que pueda tomar la federación pues nos afectan y nos interesan a los que hacemos esgrima, pero allí realmente, como la esgrima es un fenómeno, ya digo que es que ha llegado hasta el Senado italiano. Un senador ha preguntado específicamente por qué se ha tomado esa decisión desde el comité técnico, ¿no?, de la federación, y ha tenido que salir el presidente a decir que él respalda la decisión, diciendo que
el ranking internacional y el nacional no son los únicos criterios que tiene un entrenador para elegir quién va a los Juegos Olímpicos, que tiene que ver también el rendimiento más reciente de tiradoras y tiradores, y que en este caso Andrea Cipresa ha considerado que su hija, que Erika, pues tenía un mejor rendimiento, venía haciendo un mejor rendimiento en las últimas semanas, ¿no? Y eso es lo que ha decidido finalmente la composición del que llaman el Dream Team, ¿no? El Dream Team italiano, que es el de florete femenino, que se había quedado un poquillo cojo con la salida de Elisa Di Francesca, pero realmente yo creo que nadie se esperaba, teniendo a Palumbo y a Mancini ahí más alto en el ranking internacional, y que además habían salido con el equipo nacional ya a competiciones internacionales, que se hiciese pública esta decisión. Pero claro, es que todo en Italia al final se convierte en escándalo. No, bueno, es que es impresionante. No, es que ha tenido mejor rendimiento en los últimos días, semanas, horas, ¿no? ¿Cuál es el criterio de todo esto? No, es que es familiar de, bueno, venga, ahora sí que lo entiendo. Ahora empezamos a atar cabos, ¿no? Menuda liada. Y habrá que verlo, ¿no? Porque yo supongo que todos estamos esperando en Tokio una final por equipos Rusia-Italia, que no sea la primera vez ni la última que la vemos, y seguramente son las dos nacionalidades que más se pelean por medallas en florete femenino, pero recordemos que la principal tiradora rusa, que ahora me recordarás el nombre, Maribel, porque no me acuerdo, Deriglanzova, suele tener muy buen asalto con Alicia Volpi, y la que le suele plantar más cara suele ser Elisa Di Francesca, por lo menos lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Así que la caída de Elisa Di Francesca va a ser un duro golpe para enfrentarse contra las rusas. ¿Quién crees que va a cerrar en el equipo italiano? pues por veteranía debería ser Rigo, ¿no? Porque al final también hubo mucho culebrón con el equipo italiano entre Rigo y Di Francesca, ¿no? Hubo movida interna, pero es cierto que Volpi llega en principio mejor ranking y mejor nivel, por lo menos individual. Pero, claro, esto depende mucho de, pues eso, de decisiones técnicas y del rodaje que hayan tenido por equipos. En las últimas competiciones en las que no estaba Di Francesca, y creo que solo fue la última, que fue la de, si no me equivoco, la última antes de la pandemia, no sé si cerró Volpi, bueno, eso habrá que verlo, pero yo creo que Italia, si en una posible hipotética final Rusia-Italia, cualquiera que se ponga a cerrar el equipo lo va a tener muy complicado. O sea, Di Francesca, muchos floretistas y muchas floretistas que vean Esgrima normalmente tendrán en su mente una remontada por equipos que le hace Dillasova a Di Francesca bestial. Ahora mismo no me acuerdo en qué competición, pero es que es absolutamente increíble, y era la que cerraba, ¿no? Era la que no podía perder esa posición, Elisa Di Francesca. Entonces, ponga quien ponga a cerrar ese asalto, va a ser muy complicado, porque ahora mismo Dillasova está a un nivel espectacular. Veremos si no hay bronca también por ver quién cierra el equipo. Creo que no, creo que ya con una gallina fuera del gallinero, ¿no? Y que era Di Francesca, va a haber más tranquilidad. Lo que pasa es que falta ver cómo se configura ese equipo. Bueno, pues lo veremos en las Olimpiadas, y yo creo que todos estamos deseando ver un Rusia-Italia, porque esos han sido los combates por equipos más intensos y más duros de ver en esta modalidad de florete femenino por equipos. Muy bien. Oye, noticias de la semana. Ya empezamos a oler Tokio. Ya empezamos a recibir noticias sobre composiciones de equipos en Tokio. Y los seguiremos explicando aquí en Llamada a Pista. Toda la información que nos vaya llegando, toda la que vayamos viendo, ya sabéis, lo compartiremos con todos vosotros. Y lo que toca ahora, señor Godoy. Te voy a llamar a partir de ahora señor Godoy. Me parece estupendo. Señor Godoy. Yo a sus pies, señor Godoy. Me parece estupendo. Debería ser así siempre. No te lo creas mucho. Pero que se viene arriba, hombre. Señor Godoy, ¿qué contenido traemos a la audiencia hoy en este episodio 116 de Llamada a Pista? Bueno, mira, hilando un poco con Elisa Di Francesca y su ya ciclo final, que podemos intuir, ¿no? de su etapa de tiradora. ¿Qué pasa con esos tiradores, ¿no? que poco a poco van en esa transición de pasar de tirador a ser entrenador, ¿no? Siempre nos hemos puesto en el lugar de los tiradores, de
de sus carreras deportivas o nos hemos puesto en el lugar de los entrenadores y de su carrera de entrenador. Pero ¿qué pasa en ese impasse, ¿no? ¿Qué pasa en esa transición que hace que los tiradores cojan ese gusanillo por el entreno? ¿Y qué pasa en esa transición? Porque todo el mundo, quien más, quien menos, quien sea más mayor o más novato o más joven, ha tenido cuanto menos una oportunidad para poder llevar un grupo o poder llevar un entreno o hacer alguna sustitución, ¿no? El típico chaval avanzado o chaval o chavala que demuestra un interés mucho mayor por el deporte y le dices, hostia, ¿por qué no llevas a este grupo de niños? ¿O por qué no me haces esta clase a ver qué tal? Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando ese por qué no intentas llevar algo cala y se mete el gusanillo del oye, pues no está mal esto de enseñar esgrima? ¿Qué nos puede pasar o qué es la primera impresión que nos puede surgir y cómo poco a poco esa primera impresión se va transformando en una necesidad de transformar ese conocimiento que tenemos de tiradores en un elemento de enseñanza y de aprendizaje para futuros esgrimistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo estaba en el CAR, era a un tirador, me dieron la oportunidad de poder entrenar un grupo de adultos de ocio. Entonces, en ese momento, para mí era relativamente fácil, ¿no? Porque el nivel de conocimiento que podían tener en ese momento los iniciantes era bastante limitado, por no decir nulo, y con los conocimientos que yo podía tener en ese momento podía dar una clase solvente, por decirlo de una manera. Pero sí que es verdad que en un momento dado te das cuenta de que saber esgrima no es lo mismo que enseñar esgrima. O tener conocimiento de acciones de esgrima no es lo mismo que poder dar esa información y que otra persona lo coja, ¿no? Entonces ahí entra el proceso de cómo consigo traducir toda esa información que yo tengo de tirador para que otra persona la entienda y la pueda aplicar. Entonces, en ese momento es cuando empiezas a informarte o a formarte en elementos de enseñanza. Ya no solo te hace ser más tener mucho más conocimiento, mucha más conciencia de la esgrima, sino que también llega un momento en que en esa transición o en ese periodo que se solapan las dos cosas, eres mejor tirador, ¿no? Porque entiendes el vocabulario, entiendes el mecanismo, entiendes el porqué, y en ese momento de que entiendes el porqué, entiendes por qué funciona. O lo más importante, que a veces se nos pasa por alto, es por qué no funcionan las cosas. ¿Por qué no funciona la finta? ¿Por qué no funciona el engaño? ¿Por qué no funciona la invitación? Porque esa invitación, ese engaño, esa finta requiere de una preparación y requiere de una coordinación y de un elemento que si no lo tienes interiorizado y si no lo entiendes como tal, será muy difícil que lo puedas aplicar en la pista. Entonces, en ese momento que tienes que entenderlo porque tienes que explicarlo, hace que como tirador seas mucho más completo en este sentido. ¿Qué puede pasar? Que en esta transición, que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en esta transición, el ser mejor tirador ya estaba por debajo de ser mejor entrenador. Me interesaba mucho más la vertiente de aprender esgrima para poder enseñarla que no aprender esgrima para poder utilizarla. Y en ese momento te vas dando cuenta que hay muchísimos detalles y empiezas a valorar muchísimo el trabajo de tus entrenadores. Por el momento que tú eres consciente de todo el trabajo que hay previo, todo el trabajo de investigación, todo el trabajo de formación, todo el trabajo de planificación, que para ti como tirador es invisible, se hace visible. Entonces, en ese momento te vas dando cuenta que la esgrima es mucho más amplia y que el deporte es mucho más complejo de lo que nosotros imaginamos. Pues nosotros cuando practicamos un deporte,
simplemente vemos el árbol, ¿no? No vemos el bosque. Queremos que nuestro árbol sea frondoso, queremos que nuestro árbol sea bonito, que sea grande, que tenga raíces fuertes, que soporte todo, pero no vemos que hay un conjunto detrás que hace que ese árbol crezca, ¿no? Un árbol no va a crecer solo, necesita un conjunto que le permita poder desarrollarse entre iguales, que le permita ver qué árbol es mucho mejor y qué características tiene ese árbol para poder replicarlo. Entonces, en ese momento te das dando cuenta que quizás es mucho más compleja la esgrima vista desde el punto de vista de un entrenador que vista desde el punto de vista de un tirador. Y aún más, un poco más allá, no es que sea mucho más completa, es que es mucho más compleja y es mucho más divertida porque tú cuando eres tirador, el trabajo que hace el entrenador es simplificarlo para que tú lo que consigas es una ejecución rápida de la acción, ¿no? Definir rápido y ejecutar rápido. Pero el entrenador tiene que ver todas las posibilidades de esa acción, cuáles son mejores, cuáles son peores, saber enseñar las mejores y saber definir cuáles son las peores. Por lo tanto, una acción que a priori puede ser muy simple, el entrenador tiene que tener una visión muchísimo más amplia para poder dar solución a cualquiera de las situaciones que pueda generar ese elemento. Y aquí te lanzo una pregunta, Santiago Godoy, y también a ti, Maribel Matei, porque tú también estás en este proceso de transición, ¿no? Ya muy metida, ¿eh? Siendo entrenadora de un grupo en tu club. Me gustaría saber, en esa transición de tirador a entrenador, aparte del genérico que nos has comentado al principio, Santi, que lo entiendo bastante bien, ¿no? El hecho de que no es lo mismo saber hacer que enseñar a hacer, son dos conceptos completamente diferentes, son competencias necesarias muy, muy diferentes. Pero aparte de esto, en concreto, ¿cuál es el primer reto, el primer desafío al que te enfrentas como entrenador? ¿Qué es lo primero que dices? Ostras, esto es súper complicado, esto es súper difícil, esto tengo que aprender a hacerlo. Para mí fue la comunicación. Para mí fue el hecho de cómo no lo vais a entender. ¿Sabes? Es un elemento con el tiempo, se te hace callo, ¿no? Por ejemplo, en espada tenemos un elemento muy, muy recurrente que es el brazo primero. El brazo siempre va primero, ¿no? Y llega un momento, al principio de todo, que es ¿cómo no vas a entender que el brazo va primero? ¿Cómo no te va a salir que el brazo vaya primero? Tú lo que no entiendes hasta ese momento es que quizás tú llevas cientos, por no decir miles de horas de entreno donde te han machacado el brazo primero y tú pretendes que el primer día la persona que coja un arma entienda que el brazo va primero, que es una coordinación súper compleja en este sentido y que atenta contra la seguridad personal, porque cuando tú dices el brazo va primero, a la gente lo primero que le sale es que tengo miedo de que me aparte la espada. Y ese elemento del miedo, ese elemento de la coordinación, ese elemento de ¿cómo no lo vas a entender? Si la punta va primero y la punta toca, da igual que te aparte la espada. Entonces, el saber comunicar y el saber hacer entender al alumno que independientemente de lo que puedas pensar, la coordinación del brazo en este caso tiene que ir primero y que cale, no es solo que tú lo digas, porque lo puedes decir miles de millones de veces, sin exagerar, lo puedes decir miles de millones de veces, pero que cale en la persona y que lo entienda y que obviamente como todo en la vida hay gente que lo entiende más rápido, hay gente que lo entiende requiere de más tiempo para la consecución de este elemento, saber definir quién necesita más, quién necesita menos y poder comunicarlo de la manera correcta para las dos personas, ¿no? Porque hay personas que tú dices, no, estira el brazo. Me acuerdo lo que tú dijiste, Willy, ¿no? Yo necesito entender el ejercicio. Yo necesito entender por qué pasan las cosas. Y hay gente que no lo necesita. Hay gente que le dices, no, 1-2. Y hay gente que 1-2 lo entiende y dice, lo puede hacer mejor o peor. Y hay otra gente que dice, no, no, pero ¿por qué 1-2 si al final yo lo que quiero es que no me coja, ¿no? Que no vea que voy a atacar? O hay gente que dice, sí, sí, lo entiendo, pero es que en mi cabeza no funciona, o sea, no me sale. Entonces, en ese momento que puede hacer un clicky, ¿no? El entrenador novel puede decir, joder, pues lo tienes que hacer sí o sí,
transformar lo tienes que hacer sí o sí, en algo que no sea violento para el alumno, es algo que para mí fue el primer shock, el de paciencia, entendimiento, empatía y machacarlo. Bueno, yo en mi caso, en parte también la parte de la comunicación, pero sobre todo es que yo no había trabajado nunca con niños. O sea, yo empecé trabajando con niños y yo soy la más pequeña de mi familia, nunca había tratado con niños, jamás. Y encima tenías que explicarles esgrima, que además yo no llevaba tanto tiempo haciendo esgrima. O sea, había muchas cosas que incluso yo no las entendía muy bien, ¿no? Entonces iba a la par aprendiendo como tiradora y como entrenadora, ¿no? Y empecé, pues como empiezan muchos y muchas, que es ayudando en el club, con grupos. Y para mí era muy complicado, primero, comunicarme con los niños y que me entendiesen, teniendo en cuenta que yo estaba como tiradora aprendiendo cosas mucho más complejas, tener que enseñar, digamos, la base, lo más sencillo, me costaba. Y además también me costaba mucho, y eso que empecé con un grupo muy pequeño, el llevar un grupo. O sea, no es una clase individual, no es te pones delante de una persona con el peto y te pones a dar clase, no es que tienes que hacer una planificación o tienes que pensar todo un entrenamiento de grupo que desarrolle distintas habilidades y que tenga una coherencia interna de entrenamiento. Entonces, a mí eso me costó mucho y de hecho es algo que sigo trabajando y que es lo que más, o sea, más allá de ver a un alumno individualmente y darle clase individualmente, las dinámicas de grupo, cómo gestionar problemas que hay dentro del grupo, cómo hacer que vayan todos más o menos a la par, a pesar de que haya gente que ha empezado antes, que ha empezado después, cómo intentar homogeneizar esto, es lo que más complicado me resultó y que me sigue resultando y que sigo aprendiendo y bueno, más o menos lo voy solventando. Pero me costó mucho el hecho de, claro, porque es lo que decía Santi, ¿no? Que cuando tú entrenas, cuando tú eres tiradora o tiradora, no ves lo que hay detrás. Todo la preparación del entrenamiento, cómo hacer un entrenamiento que tenga sentido con unos objetivos de competición. Entonces, eso me costó muchísimo. Yo trabajando con niños encima no tenía esos objetivos de competición, obviamente, porque era una categoría de formación. Entonces yo en ese momento estaba muy metida en la competición, me costó un poco adaptarme no, claro, es que tienes que enseñar la base, es que estos niños, pues obviamente son niños, tienen problemas de coordinación, de motricidad, tal, que es algo que tienes que trabajar más en los niños, que a lo mejor yo, como empecé mayor, pues ya no trabajaba tanto. Entonces el shock para mí fue trabajar con niños. Y a partir de ahí pues se desplegaban un montón de problemáticas que a mí me surgieron de comunicación, cómo puedo hacer entender a niños algo que me ha costado a mí entender cuando ya yo soy mucho más mayor, problemas de cómo planifico, qué capacidades tienen que trabajar los niños más, qué tienen que trabajar los niños menos, cómo puedo llevar un grupo sin que, o sea, trabajando la esgrima sin que esto sea un parque infantil, ¿no? Porque al final tienes que aprender esgrima y los padres lo llevan para que aprenda un deporte y a la vez poder engancharles, que les resulte divertido, porque claro, yo como tiradora junior, pues muchas veces mis entrenamientos eran desplazamientos, tal, y es que si pones a unos niños a hacer desplazamientos, pues se te van al tercer día, ¿no? Entonces, un poco ese equilibrio entre diversión, formación, enseñar esgrima, que tengan una buena base para los que sigan y también con el deseo de que continuasen, ¿no? Ya no es que si lo hago mal, a lo mejor estos niños son socios que se van. Entonces, bueno, es algo que me lancé un poquillo a la piscina. O sea, hay gente que tiene claro que quiere ser entrenador y lo es. Hay gente que no tiene claro que quiere ser entrenador y no lo es, porque no se ve. Y yo no tenía nada claro que quisiese hacerlo, pero me lancé y luego me ha encantado, ¿eh? Y me encanta. Pero voy aprendiendo, llevo muy poquito tiempo, voy aprendiendo de aparte de entrenadores y demás, de mi propia experiencia un montón y de los niños muchísimo más, ¿no? Y lo que decía Santi es, yo es cierto que casi todo lo que he estado entrenando a peques ya no he estado compitiendo, no he sido ya tiradora, lo dejé, pero ahora entiendo muchísimo mejor la esgrima por lo que decía Santi, esa necesidad de tener que simplificar las cosas, tener que explicarlas y tener que entenderlas tú para poder explicarlas. Y yo hay acciones que como tiradora no entendía y no hacía porque no entendía, y ahora entiendo mucho más. A lo mejor no completamente, porque no sé si llegaré a comprender algunas cosas completamente,
pero sí lo básico para poder enseñarles y poder guiarles en su aprendizaje, ¿no? Que no sea, pues tienes que hacer esto porque sí, sino vamos a descubrir la forma en la que tú puedes entender que esto tiene sentido, ¿no? Y, y por otro lado también me costó mucho, y me sigue, ya menos, me costó mucho no trasladar algunos fallos míos que tenía como tiradora a mis alumnos y alumnas, ¿no? Y es algo en lo que intento hacer muchísimo hincapié cuando programo en los entrenamientos, cuando doy las clases individuales, es eh, fijarme en lo que yo hacía mal para que ellos no lo hagan, ¿no? Y eso también me costó un trabajo de introspección, de es que esto no lo hacías tú bien, X cosa, pues yo qué sé, los entrenamientos, tomárselo como entrenamientos, no como competiciones y demás. O sea, ya no solo cosas de acciones de esgrima, de técnica y de táctica, sino de visión del entrenamiento, de entendimiento del entrenamiento, que intento no trasladar. Y esa labor de introspección la tuve que hacer y la sigo haciendo para poder enseñarles de la forma en que yo considero más óptima, ¿no? Para ellos. Para mí también un elemento que me costó o que me generó un poco bueno, de dificultad, sobre todo es cuando empecé a dar clases individuales. Para mí la clase individual es como el sumum del conocimiento, ¿no? Sí que es verdad que la clase no tiene nada que ver una clase individual con una clase de grupo, y es el hecho de, como tirador, y este es uno de los conflictos que yo tuve como tirador y entrenador, es como tirador te enseñan a tocar y como entrenador tienes que enseñar a que te toquen. Entonces, ese cambio de mentalidad o ese cambio de chip, cuando eres tirador, cuesta mucho, ¿no? Porque es el hecho de cómo dejar que te toquen o cómo enseñar un movimiento sin caer en ser muy falso, ¿sí? Enmascararlo bien o este trabajo más fino, y sin caer en el hecho de, hostia, aquí le puedo fastidiar, ¿no? Veo muy claro lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Entonces sí que es verdad que las clases individuales, además de lo que he dicho antes, ¿no? De la dificultad de que tienes que una misma acción poder entenderla en prácticamente todas las situaciones que se pueden dar, además de estas situaciones, invertirte de otras nuevas que a lo mejor tú no puedes llegar a comprender o tú no puedes llegar a que te salgan de manera natural, pero tienes que ponerle en esa tesitura al tirador para hacerle un tirador mucho más completo. Y es ese hecho de pasar de tocar, pasar de mentalidad de tengo que tocar, tengo que hacerlo profundo, tengo que no mostrar huecos, a ostras, tengo que empezar a mostrar huecos. Tengo que empezar a hacerlo mal, por decirlo de una manera, porque no nos equivoquemos. Una clase individual tiene que enseñar huecos, tienes que enseñar a qué fallos son los que podemos aprovechar de mejor manera. Y esos fallos tienen que ser medidos, tienen que ser reales, bueno, todo eso que te dice el entrenador, no tienes que hacerlo así, cuando pasas al otro lado, tienes que empezar a hacerlo así para que sea el otro el que toque. Entonces ese cambio de chip a mí me costó un poquito. Yo os voy a confesar que una de las cosas que me encantarían, que está dentro de mis planes, es acabar entrenando esgrima. Me gustaría, es una cosa que yo tengo en mente y cada año que pasa un curso de entrenadores aquí en Barcelona pienso, a ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo, y nunca se ha dado el caso todavía y este año no va a ser tampoco el caso, pero espero que en un futuro próximo pueda involucrarme un poquito más con el mundo de la esgrima y me encantaría dar un grupo de personas y ayudarlas a crecer en la esgrima. De hecho, a veces, te confieso, Santi, que cuando estamos en el club y hacemos trabajo en parejas, a veces sale de mí explicarles cosas, ¿no? Y explicarles algún elemento técnico-táctico o intentarles compartir parte del conocimiento, ¿no? Que he podido adquirir ya sea a través de llamada a pista, porque aquí hemos hablado de un montón de cosas y he aprendido un montón de cosas en este programa, ya sea por los años de esgrima que también llevo a mis espaldas, ¿no? Pero es una cosa que es muy divertida de hacer. Entonces, y aquí es una sola pregunta, ¿no? Una persona
en una situación similar a la mía, imaginaos un aficionado de la esgrima con una edad determinada, más joven o más mayor, que también tiene esta inquietud, ¿qué le recomendaríais que hiciese? ¿Cuáles son los primeros pasos que diríais? Pues mira, si lo que te apetece es no necesariamente dedicarte a la esgrima, pero participar en el club y llevar algún grupo, ¿cuáles son los primeros pasos que debería dar esta persona? Yo le diría que pierda el miedo. Sobre todo que pierda el miedo a pedir el llevar un grupo. O sea, creo que no existe ningún entrenador ni ningún club del mundo, me atrevería a decir, que no que le pusiera trabas a alguien interesado en enseñar esgrima a que pudiera hacerlo. O sea, la esgrima, una de las cosas bonitas que tiene es que ese sentimiento de cooperación y ese sentimiento de enseñanza por parte de los practicantes, yo me lo he encontrado en todos. Incluso ya lo hemos hablado varias veces de lo más bonito que después de una competición ir a tomarte la cerveza con el entrenador rival y decir, oye, mira, yo he visto esto en tu tirador y, oye, ¿qué ha pasado en mi tirador? Que el tuyo lo ha fulminado en la pista. Pues mira, hemos estado trabajando esto así, 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 y no tienen ningún tipo de problema en explicarte cómo trabajan, cómo lo hacen, todo esto que nosotros lo vivimos como entrenadores y que hemos sido tiradores antes, porque la gran mayoría de entrenadores de esgrima han sido deportistas y han sido esgrimistas en activo, está con el ADN del esgrimista. Y yo creo que es algo muy beneficioso para el club y para la gente del club. Entonces, tanto para el que quiere dar ese paso, ya no es ni siquiera el tema de, oye, quiero ser entrenador, simplemente quiero colaborar. Es algo que, comentándolo con entrenadores extranjeros, es muy común en otros países. Por ejemplo, en Italia es muy raro que un entrenador sea solo entrenador y se dedique y se gane la vida siendo entrenador, sino que tienen sus trabajos y de manera altruista o de manera, bueno, más limitada, pues se encargan de un grupo, se encargan de una franja, se encargan de un colegio. Yo creo que es algo que deberíamos tener y que, por ejemplo, si hubiera más gente que le perdiera el miedo y que se involucrara de esta manera, habría mucho menos problemas de logística de clubes en tema de encontrar entrenadores o encontrar relevos para según qué grupos. Entendemos que no hace falta tener un posgrado de alto rendimiento y llevar 30 años de entrenador de esgrima para poder llevar un grupo de niños. Pero sí que es verdad que con la poquita esgrima que podamos saber por experiencia propia o porque nos hemos informado, porque hemos trabajado en ello, ya se puede dar una clase a nivel básico. Entonces, lo que necesitamos no es tanto el conocimiento de la esgrima, sino como lo que ha dicho Matei antes, gestión de grupos, gestión de conocimiento, planificación, que eso sí que puede ser un poco más engorroso, pero a la hora de la ejecución de la clase, eh, todo ese trabajo farragoso anterior de planificación lo puede hacer el entrenador y llevar la sesión, al final, cualquier persona que tenga un mínimo de nivel o un mínimo de experiencia puede llegar a hacerlo. Entonces, adelante con toda esa gente que quiera hacer la experiencia. A lo mejor dice, oye, esto no es para mí y aquí se acaba el experimento, o a lo mejor dice, ostras, pues no está mal, a lo mejor me reservo una hora a la semana para poder llevar un grupo de chavales. Y ya os digo que el entrenador de turno o el club de turno estará encantado con este ofrecimiento. Pues yo le diría eso, probar. Yo en cuanto probé, o sea, yo ahora lo veo con retrospectiva, que no tengan miedo a equivocarse porque es también un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo hay cosas que ahora enseño, yo me acuerdo de mis primeras iniciaciones que hice, que ahora viéndolas digo, ojo, pues podría haber hecho mucho mejor, porque ahora tengo otros conocimientos, han pasado por mí más alumnos y alumnas, he visto los déficits que podía haber de entendimiento, que ellos me entendiesen a mí, que yo les entendiese a ellos lo que estaban pensando y demás. Y ahora la experiencia al final te da esa mejora
y poder hablar, pues eso, con el entrenador, digamos, jefe o entrenador principal, de, oye, he pensado esta forma de enseñar esto, ¿qué te parece? He pensado este juego para desarrollar esta capacidad o esta acción y demás, y probarlo y decir, pues esto tiene tal este problema, este problema, este problema. Y intentar mejorar e innovar, pues vamos a sacar ejercicios de aquí y demás. Y ir probando. Realmente yo empecé así. O sea, yo no, lo que decía, no tenía ninguna expectativa de, es que de aquí a 10 años me veo entrenando, y al final llevo tres años con grupos, y la verdad es que si notas que te engancha, o sea, si pruebas y notas que te engancha, porque además lo notas, ¿no? De ese momento en el que, vamos, si eres tirador, mientras empiezas esa carrera de entrenador, lo notas de repente lo que decía Santi, ¿no? Te importa más que tus alumnos mejoren, que entiendan mejor esta acción que la otra, que hacerla tú mejor en la pista o que conseguir más resultados en competiciones, ¿no? Cuando tú notas que quieres que tus alumnos aprendan más, que dedicas más tiempo a ver cómo puedes entrenar esta u otra acción o otra capacidad, ese momento en el que te enganchas ya viene todo rodado, porque te formas más, porque preguntas más, porque pruebas cosas nuevas, evalúas tu propio trabajo. Entonces yo creo que el inicio es probar, siempre es mejor con cierta supervisión de decir, oye, pues qué trabajo hoy o qué tal, lo que decía, ¿no? La planificación de la sesión o de la progresión que tiene que llevar las sesiones, pues sí más controlada, pero que la sesión sea más autónoma, ¿no? Que tú puedas enseñar teniendo esos conocimientos básicos que cualquier persona puede tener cuando lleva un tiempo haciendo esgrima, y que tampoco es necesario que hayas hecho, o sea, que seas campeón de España ni que hayas estado en el equipo nacional. O sea, esto hay que desterrarlo un poco, porque mientras tú entrenas, sigues aprendiendo. O sea, no es como, no, es que con el conocimiento que tenía de tirador ahora voy a empezar a entrenar y hasta aquí llego. No, es que sigues aprendiendo nuevas formas de enseñar las cosas y entiendes mejor lo que hacías tú como tirador, ¿no? Entonces, ese hecho de, pues me voy a lanzar a la piscina, oye, ¿puedo llevar hoy la sesión? ¿Qué hay que trabajar? Esto. Y ahí probar formas de enseñarlo es la mejor forma de aprender. Y qué no decir la ayuda al club también, ¿no? Que esto es una manera de apoyar también la actividad del club de manera muy directa claro, en un deporte en el cual lo comentábamos esta mañana cuando intentábamos grabar, ¿no? Que justamente seguramente en el mundo de la esgrima faltan entrenadores también, ¿no? Faltan muchas cosas, faltan tiradores, pero también faltan entrenadores para que puedan apoyar el desarrollo esgrimístico de muchísima gente que también le gustaría hacerlo. Sí, además yo creo que mucha gente empieza, vamos, yo lo hice así, me pasó eso, y hablando con otra gente, que empiezan así, ¿no? Es que yo quiero ayudar a mi club, ¿no? No, es que nos faltan entrenadores y yo quiero ayudar y quiero llevar grupos, porque lo que no quiero es que el club pierda esos socios que a lo mejor no encuentran un grupo porque no hay gente para llevarlo. Entonces yo empecé así, básicamente, o sea, es como este grupo ahora mismo no tiene una persona asignada, si no ponemos a nadie se pierde, les tenemos que decir que no hay grupo, vamos a intentar sacarlo y a partir de ahí trabajar más y más, o sea, realmente, y hacer crecer los grupos. Y es muy bonito, ¿no? Porque es cierto que lo hablábamos un día de que en España hay mucho sentimiento de club y a mí me parece bonito. Al final se retroalimenta una cosa y la otra. O sea, al final, indudablemente, cuanto más entrenadores haya, más difusión habrá, porque más ramificación y más capilarización habrá de la esgrima. Eso está claro. Entonces, creo que hay que hacer un pensamiento en quizás estamos mirando de una perspectiva errónea el coger a más gente o intentar llegar a más gente, porque sí que es verdad que hoy por hoy, intentar llegar a más gente además que es un trabajo complejo y es un trabajo con mucho volumen. Llega un momento que si los entrenadores son los que son, pueden llegar hasta donde pueden llegar. Entonces, a mí me lo dijeron en una clase de posgrado, me decían, es que el deporte es muy complicado, porque no es verdad que
tú cuanto más horas trabajas, a más gente llegas, porque llega un momento en que el día tiene 24 horas, de las cuales puedes aprovechar 8. Si eres una persona, ya está, ese es tu tope. Entonces, si sois 2 personas, ahí se duplica el donde puedas ir. Entonces, no es tanto el multiplicar el número de horas, sino multiplicar el número de gente que puede dar clases al mismo tiempo. Entonces, yo creo que quizás nos estamos equivocando en intentar llegar a más gente y deberíamos intentar potenciar el tener gente para poder enseñar y a partir de ahí intentar acoger a más gente. Y yo creo que calidad hay y, hombre, si ya un 10% de los federados, ya estoy hablando de federados y no de gente que practica esgrima, un 10% de los federados quisieran coger algún grupo, un segundo, Bruno, quisieran coger a un grupo, pues eso te multiplica la gente que está practicando esgrima. Entonces, bueno, quizás un llamamiento a que la gente se motive y pierda el miedo a hacer esto, que es completamente paralelo, o sea, es complementario el trabajo de entrenador o el trabajo de monitor o el trabajo de coger un grupo al trabajo de tirador. No implica mucho más sacrificio ni implica mucho más esfuerzo y el resultado que podemos tener es mucho mayor y mejor en tema de calidad de servicio y en volumen de gente que podemos absorber. Pues aquí tenemos una idea más, una manera más de poder apoyar este deporte que tanto nos gusta. Además, para toda aquella gente joven, mira, aquí tenemos dos casos. Iba a decir, hablo de gente joven y ya te descarto, ¿eh, Santi? ¿Te has dado cuenta que ya te saco de la ecuación? No, hombre, no. Santi y Maribel son 2 ejemplos de 2 personas que se han ido involucrando en los clubs desde bien jóvenes y que también es un ejemplo muy bueno, ¿no? Gente que a lo mejor... Señor Godoy, es cuando estás en ese momento en el cual a lo mejor empiezas la universidad y a lo mejor tienes la posibilidad de poder involucrarte un poquito más con el club y además eso también te permite, bueno, ganarte 4 duros para pagar la segunda cerveza después de hablar con Maribel Matei, porque la primera te la paga ella, pero la segunda no. Matei, ¿qué nos tienes que decir? Yo, además de este llamamiento que ha hecho Santi a que la gente se lance a ser entrenador, como yo vengo aquí a hablar de mi libro, yo hago un llamamiento también a que las tiradoras, chicas practicantes de esgrima en cualquier nivel, se lancen más a ser entrenadoras, ¿no? Porque al final necesitamos, lo hemos hablado muchas veces, necesitamos referentes y una de las satisfacciones más grandes que he tenido yo como entrenadora es que una de mis niñas pequeñas diga que de mayor quiere ser entrenadora, ¿no? O sea, eso así es como crece también la esgrima femenina. Y tenemos muy poquitas entrenadoras en España y creo que es un rol que tenemos que empezar a ganar terreno en ello y que se nos empiece a ver, porque eso va a hacer que la esgrima femenina también crezca muchísimo. Bueno, vienes a hablar de tu libro, que también es nuestro libro, todo se ha dicho, que la diversidad y la igualdad de género es... Sí, pero yo remarco, Los que estamos aquí involucrados en Llamada Pista, pero bien hecho, bien remarcado y un muy buen apunte. Muy bien, chicos, pues hasta aquí lo que se da y lo que se daba. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com/contacto o a través de redes sociales, Instagram, Facebook y Telegram, que últimamente está muy divertido Telegram. No hemos comentado nada de Telegram y han pasado cositas por lo menos divertidas. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.